Ok, continúo con el segundo video de la anterior que se llama Herencia de Jehová son los hijos. Salmo 127, 3. Y les estaba diciendo en el video anterior que se cortó porque tengo un mínimo de 10 minutos, 11 minutos para grabar cada video, por eso siempre hago una segunda parte. Me había quedado en que les estaba diciendo que si un niño cuando crece en su desarrollo, en su crecimiento, lo que ve de parte de sus padres, su madre, su padre, son maltratos, son insultos, son golpes, son palabras denigrantes, grosería, eso es lo que escucha, eso es lo que ve, pues entonces eso es lo que aprende. Y cuando este niño o niña se casa, tiene un esposo, tiene una esposa, se va a comportar de la misma manera que sus padres se comportaron con él o con ella cuando eran pequeños, porque eso fue lo que vio, eso fue lo que aprendió. Y usted me puede decir a mí, pero disculpa, ¿por qué uno tiene que hacer lo mismo que a uno le hicieron? ¿Por qué si a esa persona la trataron mal de pequeña, por qué esa persona tiene que tratar mal a su esposo o a su esposa como le pasó en su infancia? ¿No debería de ser todo lo contrario? Claro que sí, debería de ser todo lo contrario. Sí, es verdad, pero no es así. Porque si tú todos los días dentro de tu casa, desde que naces hasta tu etapa de adulto, que ya tú decides casarte, irte de tu casa, si tú lo único que ves en esa trayectoria de tiempo, en ese periodo de tiempo, en ese desarrollo tuyo, si tú lo único que ves todos los días y lo único que escuchas todos los días son insultos, maltratos, golpes, tanto entre tus padres que se golpean y se insultan entre sí, pero que también te golpean y te insultan a ti. Llega un momento que sin querer tú te acostumbras, sin darte cuenta, tú te acostumbras y tú piensas que la vida normal es esa, que es así. ¿Y por qué tú crees eso? Porque tú vives dentro de tu casa, porque tú eres el que lo estás viviendo. Tú no vives en casa del vecino ni en casa de los demás. Tú no ves cómo los vecinos tratan a sus hijos ni cómo son sus padres, porque tú no vives con el vecino, tú vives en tu casa y tú ves lo que está dentro de tu casa. A mí me pasaba que yo, como vivía en mi casa con mi madre y con mi padrastro, porque vengo de una familia disfuncional, porque mis padres se divorciaron, por la razón que ellos hayan tenido, ellos se divorciaron y mi mamá se buscó otro esposo, o sea, otro marido, y este hombre a mí nunca me quiso porque no era su hija. Me crió con amargura porque nunca me amó, nunca me respetó, nunca me valoró y nunca me quiso. Me crió con muchos maltratos físicos, con muchos golpes e insultos. Entonces, como yo veía todo esto a diario, mi mamá era una persona también muy agresiva, que gritaba mucho, que también me decía palabras desagradables, me insultaba, me pegaba mucho y sin razón y sin motivo. No sé si era que yo le recordaba a mi padre. Mi padrastro estoy segura que era porque no me quería, porque yo no era su hija. Porque es difícil querer un hijo de otro. Se necesita, mira, mucho amor, mucha ternura dentro del corazón para que un hombre decida criar a un hijo que no es de él. Por lo general, los padrastros, perdón, maltratan mucho a sus hijastros porque no los reconocen como propios hijos, porque no lo aman como hijos propios, porque dicen esa responsabilidad no es mía, ese niño no es mío, ¿por qué lo tengo que criar yo? ¿Por qué lo tengo que crecer yo? ¿Por qué lo tengo que levantar yo si ese no es mi hijo? Que se ocupe su padre. Mi padrastro me decía eso, mándala para donde su papá, manda esa muchacha de, no voy a decir la palabra, mándala para donde su papá, que se ocupe su papá. Pero estas cosas nadie las sabía porque se mantenían ocultas y calladas dentro de la casa. Entonces, cuando un niño vive en esa situación, este niño piensa que esa es la forma de vida, que así es que se vive. Yo, como les dije en el otro video, cuando veía así, que las madres iban a buscar a sus hijos a la escuela y los abrazaban y los besaban, yo decía, wow, ¿y qué es esto? Esto sí es extraño. A mí nunca me han abrazado ni me han besado así. ¿Y por qué a ellos sí, a mí no? ¿Qué sucede aquí? Porque a mí me parecía que lo normal era lo que yo vivía dentro de mi casa. Bueno, eso es lo que pasa con los niños y con las niñas, que cuando crecen, como eso fue lo que vieron, eso fue lo que aprendieron, entonces ellos piensan que es así que se debe tratar
a sus hijos y a su esposa y se repite. Y es una cadena, una repetición, se repite. Yo no sé cómo criaron a mi madre, yo no sé cómo criaron a mi padrastro, lo saben ellos, qué vieron, qué le enseñaron, cómo los educaron, si fue con golpes, si fue con malos tratos, si fue con insultos. Entonces repitieron el mismo error con mi persona. Gracias a Dios que mi mamá con mis otras hermanas no se comportó de la misma manera, aunque tengo mucho también que agradecerle a mi madre porque me parió, me trajo al mundo. Gloria a Dios por eso, la bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. A mi padrastro también lo bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús, porque se equivocó, porque cometió errores, pero esperemos en Cristo Jesús que ya con sus propias hijas haya comprendido que los niños no tienen la culpa de nacer ni de venir al mundo. Los niños no piden venir al mundo. Los niños no piden, ponme un padrastro. Los niños no le piden a la mamá, divórciate de mi papá y ponme un padrastro. No, son los padres que deciden qué hacer con los hijos. La mamá debe amar a sus hijos y no permitir que otro maltrate a sus hijos. Ni el propio padre, ni el propio padrastro, ni ella misma lo tiene que maltratar. A los niños se les ama, se les educa, se les enseña. Hay manera de corregir a los niños si se comportan mal. Pero también debemos reconocer que hay padres que maltratan a sus hijos, aunque si sus hijos no se comportan mal. Los maltratan porque no los aman, porque fueron embarazos no deseados, porque a lo mejor fueron producto de una violación, porque a lo mejor este hijo o esta hija les recuerda al esposo que la maltrató, que la humilló, que le pegó, que la ofendió, que la insultó, que la denigró. Entonces ven al hijo y se les refleja la cara del esposo maltratador. Entonces maltratan al hijo y no quieren saber del hijo y golpean al hijo. Esto pasa mucho y a mí que no me digan que no, porque esto pasa mucho. Esto pasa mucho, ¿ok? No me digan que no porque yo lo sé. Son muchas familias disfuncionales que existen a nivel mundial, que tienen hijos y maltratan a sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos. A ti, mi querido amigo, que te ha tocado criar un hijo que no es tuyo, dale la gloria a Dios porque Dios te permitió tener ese hijo que aunque si no es tu hijo, pero Dios te permitió que lo críes, que lo eduques. Entonces ámalo, quiérelo, porque tú no sabes si ese hijo cuando crezca va a ser el que se va a ocupar de ti, el que te va a mantener, el que te va a bañar y que te va a vestir y te va a dar de comer si tú estás enfermo en una cama que no te puedes mover. O el que te va a mantener porque ya tú no puedes trabajar más porque tú estás viejo. O el que te va a venir a dar amor, cariño y respeto porque estás solo, porque lo necesitas y quieres tener a alguien a tu lado. Entonces, si Dios te regala un hijo a ti, hombre, o a ti, mujer, que ese hijo no es tuyo, es el hijo de otra mujer o es el hijo de otro hombre, pero a ti te tocó criarlo porque te metiste con una mujer divorciada que ya tenía un hijo o una hija, o te metiste con un hombre divorciado o separado que ya tenía un hijo o una hija. Entonces, mujer, ama a ese hijo, a ese hijastro o a esa hijastra. Padrastro, ama a esa hijastra o a ese hijastro, ámalo. Porque si tú amas a la mujer con la que vas a estar, también tienes que amarles a sus hijos. Tú, mujer, si tú amas al hombre con quien quieres estar, ámale también a sus hijos, aunque no sean tuyos. Y no los maltrates, y no los golpees, y no los insultes. Y si se porta mal el niño, corrígelo. Pero corrígelo con sabiduría, corrígelo con amor, corrígelo con educación, con respeto. No le digas al muchacho, tú no sirves, tú no vales nada, tú eres una porquería. No le digas esas palabras, porque entonces haces crecer a ese hijo o a esa hija con inseguridades, con indecisiones, con una falta de reconocimiento de su propia identidad. Esta persona crece sintiéndose abandonada, sintiéndose rechazada, irrespetada, no tomada en cuenta. Se siente como que nadie me quiere, nadie me valora, nadie me respeta. Y no sabe ni cómo comportarse, ni cómo actuar delante de los demás. Porque le creaste una personalidad insegura, porque le creaste una personalidad indecisa. Porque le creaste una personalidad que no sabe definirse a sí mismo. Los padres son los que le crean la personalidad a los hijos.
Entonces los hijos ven tantas cosas dentro del núcleo familiar que a la final no saben cómo comportarse. Dicen, me comporto como mi papá, que es un golpeador, un maltratador. Me comporto como mi mamá, que es una que insulta, que maltrata. ¿Cómo trato a mis hijos? ¿A golpe como me trató mi mamá? ¿O a insulto como me trató mi papá? ¿Cómo hago? Bueno, a mis hijos yo no los voy a besar ni los voy a abrazar porque a mí nunca me abrazaron. O sea, la gente no sabe cómo comportarse. Y por eso que hay muchos muchachos que se convierten en delincuentes, en maltratadores, en golpeadores, muchachas y muchachos, que se escapan de su casa y caen en droga, caen en prostitución, caen en tantas cosas horribles, terribles, por causa del maltrato que vivieron dentro de sus casas. Entonces, padre y madre, si Dios te regala un hijo, primero, ámalo, respétalo y valóralo. Segundo, edúcalo, enséñale